Imagina estar en una celda oscura, húmeda, donde el frío de la piedra cala hasta los huesos y cada minuto puede ser el último. Allí, encadenado en la prisión mamertina de Roma, espera su sentencia un hombre marcado por cicatrices, persecuciones y naufragios. Ese hombre es Pablo, el apóstol de los gentiles. No escribe un lamento ni un grito de desesperación. Escribe su testamento espiritual, una carta final dirigida a un joven pastor llamado Timoteo, su hijo en la fe. No es solo un mensaje para un discípulo, es un legado eterno, un llamado a sostener la verdad en medio de la persecución, la confusión y el miedo. Las palabras que Pablo dejó en esa mazmorra no están enterradas en el pasado. Son un espejo de nuestras luchas, un mapa para nuestras batallas, un encargo que sigue vivo hoy. Acompáñanos en este viaje. Suscríbete, porque recibir este mensaje final de Pablo podría transformar tu fe y tu destino eterno. Guardar la verdad. Nuestra primera parada en este viaje nos lleva directamente al corazón de la batalla. Pablo, con la urgencia de un centinela que ve acercarse al enemigo, le entrega a Timoteo su primera y más crucial directiva. Escucha con atención sus palabras, que resuenan desde esa fría celda en Roma, como leemos en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 13 y 14. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Retén, guarda, estas no son sugerencias amables, son mandatos militares. La palabra griega para retener es hipotíposis, que significa un plano, un boceto, una plantilla. Pablo no le está entregando a Timoteo una colección de ideas inspiradoras que puede adaptar a su gusto. Le está entregando el plano divino de la salvación, la estructura inalterable del Evangelio, y le ordena: no permitas que nadie cambie este diseño. La palabra para guardar es filazo, la misma que se usa para un soldado que vigila una fortaleza o un guardia que protege un tesoro invaluable. ¿Por qué tanta intensidad? Porque Pablo, con su vista profética, ya veía los lobos que se acercaban al rebaño. No venían con garras y dientes al descubierto, sino disfrazados de ovejas, con palabras suaves y filosofías atractivas. El peligro, nos advierte Pablo, no siempre es la persecución externa, sino la corrupción interna. Es la sutil erosión de la verdad, una gota a la vez. Es la tentación de hacer el Evangelio más relevante, más aceptable, más amigable para una cultura que se ofende por la exclusividad de Cristo, que se burla del concepto de pecado y que rechaza la necesidad del arrepentimiento. Pensemos en el mundo de Timoteo en Éfeso. Era una metrópolis cosmopolita, un crisol de ideas. Por un lado estaba el legalismo judío, que intentaba añadir las obras de la ley a la gracia de Cristo, convirtiendo la libertad en una nueva forma de esclavitud. Por otro lado, surgían las primeras semillas del gnosticismo, una filosofía que despreciaba el mundo material y afirmaba poseer un conocimiento secreto superior al de los apóstoles. Enseñaban que Jesús no había venido realmente en carne y que la salvación era un escape intelectual, no una transformación del corazón. Y además estaban los mitos paganos, las tradiciones y las fábulas de viejas que se infiltraban en la iglesia, distrayendo a los creyentes de la simplicidad y el poder del Evangelio. Pablo había visto con sus propios ojos el daño que esto causaba. Había visto iglesias enteras ser sacudidas, creyentes naufragar en su fe y la verdad ser cambiada por mentiras ingeniosamente empaquetadas. Por eso, su advertencia a Timoteo resuena como un trueno: guarda el depósito.
El Evangelio no es tuyo para modificarlo, no es mío para redefinirlo, es un tesoro sagrado que se nos ha confiado y un día tendremos que rendir cuentas de cómo lo hemos administrado. Y ahora miremos a nuestro alrededor. ¿Acaso no vemos las mismas tácticas hoy, solo que con un nuevo disfraz? Existe el Evangelio de la prosperidad, que convierte a Cristo en un genio cósmico, cuya principal función es darnos salud, riqueza y éxito terrenal. Reduce la cruz a una mera transacción comercial y la gracia a una fórmula para obtener bendiciones materiales. Este no es el Evangelio de Pablo, es una estafa espiritual que deja a las almas vacías cuando inevitablemente llegan las pruebas y el sufrimiento. Existe el Evangelio de la autoayuda, que presenta a Jesús como un simple coach de vida, un modelo a seguir para alcanzar nuestro máximo potencial. Se eliminan las doctrinas difíciles como el juicio, la ira de Dios y la sustitución penal. Se predica un mensaje de afirmación personal, sin confrontación con el pecado. Pero un evangelio sin arrepentimiento es un evangelio sin poder para salvar. Y existe el evangelio progresista, que busca actualizar la Biblia, sometiendo su autoridad a las ideologías culturales del momento. Se argumenta que las enseñanzas de la Escritura sobre la moralidad, el matrimonio o la identidad son anticuadas y deben ser reinterpretadas a la luz de la sabiduría moderna. En esencia, en lugar de que la palabra de Dios juzgue a la cultura, se permite que la cultura juzgue y censure la palabra de Dios. Frente a esta avalancha de distorsiones, la orden de Pablo es clara y atemporal. ¿Cómo guardamos la verdad? Él nos da 3 claves inseparables. Primero, aferrándonos a la sana doctrina. Esto requiere estudio diligente. No podemos defender lo que no conocemos. No podemos vivir de la fe de segunda mano, alimentándonos solo de clips de sermones o frases inspiradoras en redes sociales. Debemos sumergirnos en la Escritura, conocer todo el consejo de Dios, para poder distinguir la verdad del error, por sutil que sea. Segundo, viviendo la verdad en fe y amor. La ortodoxia sin amor se convierte en fariseísmo. La verdad sin gracia se convierte en un garrote. Pablo le recuerda a Timoteo que las sanas palabras deben ser retenidas en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Nuestra defensa de la verdad no debe ser un ejercicio de orgullo intelectual, sino una demostración viva del carácter de Cristo. La mejor apologética es una vida transformada por el poder del Evangelio que proclamamos. Y tercero, y lo más crucial, dependiendo del Espíritu Santo. Pablo añade: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Esta no es una batalla que podamos ganar con nuestra propia inteligencia o fuerza de voluntad. La presión para conformarse es inmensa. La sutileza del engaño es abrumadora. Solo el Espíritu de verdad que vive en nosotros puede darnos el discernimiento para reconocer la mentira y el poder para permanecer firmes en la verdad. Así que la primera lección nos confronta con una pregunta ineludible: ¿qué tesoro estás guardando? ¿Estás protegiendo el Evangelio inmutable de Jesucristo o estás permitiendo, consciente o inconscientemente, que sea erosionado por las olas de la cultura, la comodidad y el miedo? Porque si no luchamos por la verdad, la perderemos. Y lo que entreguemos a la próxima generación no será el poder de Dios para salvación, sino una sombra sin vida, un eco sin voz. No avergonzarse del Evangelio. Desde la oscuridad de su celda, Pablo dirige ahora su atención a una de las batallas más íntimas y paralizantes que enfrenta todo creyente: la batalla contra la vergüenza. El apóstol, que lleva las cadenas no como un criminal, sino como un embajador de Cristo, le escribe a su joven discípulo estas palabras penetrantes que encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8.
Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Para entender el peso de estas palabras, debemos sentir la atmósfera de la Roma del siglo I. Ser cristiano no era simplemente tener una creencia privada, era hacer una declaración pública de lealtad que te ponía en curso de colisión directa con el poder más grande de la tierra. El grito de guerra del imperio era «César es el Señor». El imperio exigía una lealtad absoluta, pero el cristiano declaraba, con una audacia que rozaba la traición, «Jesús es el Señor». Esta no era una diferencia teológica sutil, era una revolución. Al negarse a quemar incienso ante la imagen del emperador o a adorar al panteón de dioses romanos, los cristianos eran etiquetados como ateos y enemigos del Estado. Eran marginados socialmente, boicoteados económicamente y, bajo Nerón, cazados como animales. En este contexto, la vergüenza era un arma poderosa del enemigo. Avergonzarse significaba guardar silencio en una conversación para evitar la incomodidad. Significaba ocultar tu fe para no perder un negocio o una amistad. Significaba distanciarte de otros creyentes que estaban siendo perseguidos, como el propio Pablo, para no ser asociado con ellos. La vergüenza era el veneno que te llevaba a elegir la autopreservación por encima de la fidelidad a Cristo. Pablo conocía esta lucha. Él mismo había sido objeto de burla y desprecio. Los filósofos griegos en Atenas se mofaron de su mensaje sobre la resurrección. Sus compatriotas judíos lo consideraban un traidor. Las autoridades romanas lo veían como un alborotador. Y ahora, al final de su vida, se encuentra encadenado, una imagen de aparente fracaso y debilidad a los ojos del mundo. Por eso le dice a Timoteo, no te avergüences ni de mí, prisionero suyo. No permitas que mis cadenas te hagan dudar del poder del Evangelio. Mis cadenas no son una señal de la derrota de Cristo, sino una insignia de honor en su servicio. Y no es esta una lucha que conocemos muy bien hoy. El mundo moderno quizás no nos exija quemar incienso al César, pero nos presiona constantemente para que nos inclinemos ante sus propios ídolos, el ídolo de la tolerancia sin límites, el ídolo de la autonomía personal, el ídolo de la corrección política. Hablar del amor de Dios es aplaudido, pero mencionar el pecado y la necesidad de arrepentimiento te gana la etiqueta de sentencioso. Afirmar que todas las espiritualidades son caminos válidos es considerado de mente abierta, pero declarar, como lo hizo Jesús en Juan capítulo 14, versículo 6, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por mí, es tachado de arrogante e intolerante. Vivir una vida moralmente recta según los estándares bíblicos es visto como represivo y anticuado. La vergüenza moderna nos susurra al oído, no seas tan radical, no ofendas a nadie, mantén tu fe en privado, sé relevante, no religioso. Y así, muchos creyentes caen en un silencio cómplice. Se convierten en agentes secretos de un reino que debería ser proclamado desde las azoteas. Pero Pablo nos ofrece el antídoto contra este veneno. Fíjate que no le dice a Timoteo, sé valiente por tu propia fuerza. No, le dice, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. La valentía cristiana no es el resultado de la autoconfianza o de una personalidad extrovertida. Es el fruto sobrenatural del Espíritu Santo que habita en nosotros. Como Pablo mismo había escrito en el versículo anterior, el 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El poder para vencer la vergüenza no viene de dentro de nosotros, viene de arriba.
Es el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Es el poder que transformó a Pedro, el hombre que negó a Jesús 3 veces por miedo a una sierva, en el predicador audaz de Pentecostés, que se enfrentó a las mismas autoridades que crucificaron a su Señor. Pedro, en Hechos capítulo 5, versículo 29, declararía ante el Sanedrín: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa es la transformación que el poder de Dios produce. No avergonzarse del Evangelio, entonces, significa varias cosas muy prácticas para nosotros hoy. Significa estar dispuestos a tener conversaciones incómodas, hablando la verdad con amor, incluso cuando sabemos que puede generar rechazo. Significa identificar nuestra lealtad a Cristo públicamente, no solo en la iglesia los domingos, sino en nuestro lugar de trabajo, en nuestro círculo de amigos, en nuestras redes sociales. Significa vivir de una manera contracultural, donde nuestras decisiones sobre el dinero, las relaciones, el entretenimiento y la ética están moldeadas por la palabra de Dios, no por las tendencias del mundo. Y esto inevitablemente nos hará parecer extraños. Y significa estar dispuestos a sufrir la pérdida. Pérdida de popularidad, pérdida de oportunidades, pérdida de amistades. Jesús fue muy claro en Lucas, capítulo 9, versículo 20. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La cruz no es un adorno bonito, es un instrumento de ejecución, un símbolo de rendición total y de lealtad pública hasta la muerte. El mundo es audaz en su pecado, promueve su agenda sin vergüenza. ¿Por qué entonces nosotros, que tenemos el mensaje de vida eterna, somos tan tímidos? Si quienes viven en la oscuridad no se avergüenzan de sus obras, ¿cuánto más nosotros, que hemos sido llamados a ser la luz del mundo, no deberíamos avergonzarnos de nuestro Salvador? La segunda lección de Pablo es un llamado a las armas espirituales. Es hora de sacudirnos el miedo al hombre y revestirnos del poder de Dios. Es hora de recordar las palabras de Jesús en Mateo, capítulo 10, versículos 32 y 33. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No permitas que la vergüenza te robe tu testimonio ni tu recompensa eterna, porque el Evangelio vale más que tu comodidad, vale más que tu reputación, vale más que tu propia vida. Y cuando elijas honrar a Cristo por encima de agradar al mundo, descubrirás una libertad y un gozo que ninguna aprobación humana puede ofrecer. Soportar las penalidades. Habiendo llamado a Timoteo a la valentía, Pablo ahora lo prepara para la inevitable realidad del campo de batalla. La vida cristiana, insiste el apóstol, no es un crucero de placer, sino una campaña militar, en una cultura, tanto la de entonces como la nuestra, que busca la comodidad y ve el sufrimiento como una anomalía. Las palabras de Pablo son un balde de agua fría, un llamado a la sobriedad y a la resistencia. Escucha la directiva en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. La metáfora es poderosa e intencional. Un soldado en servicio activo no espera una vida fácil, espera disciplina, sacrificio y dificultad. Su vida no le pertenece, pertenece a su comandante. Su objetivo principal no es su propia felicidad o comodidad, sino cumplir la misión y agradar a quien lo reclutó. Un buen soldado, dice Pablo, no se enreda en los asuntos civiles que podrían distraerlo de su deber. Pablo está pintando un cuadro vívido para Timoteo.
Le está diciendo: hijo mío, estás en una guerra, habrá marchas largas y agotadoras, habrá noches frías de vigilia, habrá ataques sorpresa del enemigo, habrá heridas. No te sorprendas por esto, no te desanimes, es parte de ser un soldado. Pero Pablo no se detiene ahí. En los versículos siguientes, añade dos metáforas más para reforzar su punto. Primero, la del atleta. En el versículo 5 dice: y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. El atleta olímpico de la antigüedad se sometía a años de entrenamiento riguroso y disciplina estricta. Se abstenía de ciertos placeres, seguía una dieta estricta y empujaba su cuerpo más allá de sus límites, todo por una corona de olivo que se marchitaba en pocos días. ¿Por qué? Por la gloria de la victoria. Pablo nos dice: tú estás en una carrera por una corona incorruptible. No vale la pena la disciplina, no vale la pena el sacrificio. Segundo, la del labrador. En el versículo 6 añade: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. El agricultor trabaja incansablemente bajo el sol abrasador, arando la tierra dura, sembrando la semilla y cuidando los cultivos, a menudo durante meses, sin ver ningún fruto inmediato. Trabaja con paciencia, fe y perseverancia, confiando en que, a su debido tiempo, llegará la cosecha. Soldado, atleta, labrador. ¿Qué tienen en común estas tres figuras? Todas ellas abrazan el sufrimiento y la dificultad a corto plazo por una recompensa a largo plazo. Todas entienden que no hay gloria sin sacrificio, no hay victoria sin lucha y no hay cosecha sin trabajo duro. Este mensaje choca frontalmente con la mentalidad de la gratificación instantánea de nuestra era. Vivimos en un mundo que nos promete resultados rápidos con el mínimo esfuerzo. Queremos una fe sin costo, una santidad sin lucha y una corona sin cruz. Muchos comienzan la carrera cristiana con un arranque de emoción, como en un sprint de 100 metros, pero cuando el camino se alarga, cuando las oraciones parecen no tener respuesta, cuando el ministerio se siente infructuoso, cuando la oposición se intensifica, se cansan, se desaniman y abandonan. Pablo está tratando de vacunar a Timoteo y a nosotros contra esta fe frágil. Nos está diciendo que las pruebas no son una señal del abandono de Dios, sino una parte integral del proceso de formación de Dios. Santiago, el hermano del Señor, lo expresa de esta manera en su epístola, capítulo 1, versículos 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Las pruebas son el gimnasio del alma, son el fuego que purifica el oro de nuestra fe, son el crisol donde Dios forja en nosotros el carácter de Cristo. El sufrimiento por causa del Evangelio no es un accidente trágico, es una marca de autenticidad. Como el mismo Pablo declaró en Filipenses capítulo 3, versículo 10, su anhelo era conocer a Cristo y la participación de sus padecimientos. Entonces, ¿cómo cultivamos esta resistencia de soldado, esta disciplina de atleta, esta paciencia de labrador? Comienza con la perspectiva correcta. Debemos dejar de esperar que el camino sea fácil. Cuando entendemos que estamos en una guerra, no nos sorprendemos cuando nos disparan. Cuando sabemos que estamos en un maratón, nos preparamos para el agotamiento y el dolor. Continúa con la preparación intencional. Un soldado no espera estar en medio de la batalla para aprender a usar sus armas. Se entrena en tiempos de paz. Nosotros debemos construir nuestra resistencia espiritual a través de las disciplinas diarias de la oración, el estudio de la palabra, el ayuno y la comunión con otros creyentes. Estas son las cosas que nos fortalecen antes de que llegue la tormenta, y se sostiene con la esperanza segura.
El soldado lucha por la victoria, el atleta corre por el premio, el labrador trabaja por la cosecha, y nosotros perseveramos porque tenemos nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, como leemos en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Nuestra esperanza no es un vago optimismo, es la certeza inquebrantable de que nuestro sufrimiento presente no es comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos, capítulo 8, versículo 18. La tercera lección es un llamado a la madurez. Es hora de dejar atrás la fe infantil que se desmorona ante la primera dificultad. Es hora de vestirnos la armadura, calzarnos las zapatillas de correr y tomar el arado. El camino es largo y difícil, pero no caminamos solos. El mismo comandante que nos reclutó marcha a nuestro lado. El mismo juez que nos espera en la meta nos anima desde las gradas, y el mismo Señor de la cosecha promete que nuestro trabajo en Él no es en vano. No te rindas, no te enredes, no desmayes. Sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo, porque la batalla es dura, pero la victoria es segura, y la corona que te espera vale cada gota de sudor, cada lágrima y cada cicatriz. Manejar correctamente la palabra de verdad. Pablo ahora lleva a Timoteo al arsenal. Habiendo establecido la necesidad de luchar, ahora le enseña a usar su arma más importante. En esta guerra espiritual, la principal arma ofensiva y defensiva no es la elocuencia humana ni la estrategia brillante, sino la palabra de Dios. Pero un arma poderosa en manos inexpertas es peligrosa. Por eso Pablo le da a Timoteo una de las órdenes más técnicas y cruciales de toda la carta. La encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La frase clave aquí es, usa bien la palabra de verdad. En el griego original, la palabra es ortotomeo. Es una palabra compuesta, ortos, que significa recto o derecho, y temno, que significa cortar. Literalmente, significa cortar en línea recta. Esta era una palabra que un artesano entendería perfectamente. Un cantero que corta una piedra para que encaje perfectamente en un muro. Un carpintero que corta una viga de madera sin desviarse. Un agricultor que hará un surco perfectamente recto en su campo. Un constructor de caminos que traza una calzada directa y sin curvas. En cada caso, la idea es de precisión, cuidado, habilidad y fidelidad al diseño original. Pablo está diciendo, Timoteo, acércate a la Escritura como un artesano experto. No la tuerzas, no la manipules, no la cortes descuidadamente para que se ajuste a tus propias ideas o para agradar a tus oyentes. Manéjala con la precisión y la reverencia que merece, porque no estás manejando palabras de hombres, sino la mismísima palabra de Dios. ¿Por qué era esto tan vital? Porque Pablo inmediatamente nos da un ejemplo de las consecuencias devastadoras de manejar mal la palabra. En los versículos 17 y 18 menciona a dos hombres, Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Fíjate en el lenguaje, trastornan la fe. La mala teología no es un error inofensivo, es un veneno, es una gangrena espiritual que corrompe y destruye. Estos hombres probablemente tomaron una verdad, resurrección espiritual del creyente en Cristo, y la torcieron, negando la futura resurrección corporal. Este pequeño error doctrinal tenía implicaciones masivas. Si no hay resurrección futura, entonces no hay juicio final, no hay rendición de cuentas, y la esperanza del cristiano es solo para esta vida. Su mal manejo de la palabra estaba destruyendo la fe de la gente. Y hoy, el peligro es aún mayor.
Vivimos en la era del versículo bíblico de Instagram, donde se sacan frases de su contexto y se usan como mantras de autoayuda. Tomemos, por ejemplo, Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Es un versículo hermoso, pero fue escrito a los exiliados de Israel en Babilonia, prometiéndoles un retorno a su tierra después de 70 años. Se saca de contexto y se aplica como una promesa general de que Dios nunca permitirá que nos suceda nada malo y que siempre nos dará una vida próspera. Esto contradice directamente el llamado de Pablo a sufrir penalidades. O pensemos en Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se usa a menudo como un eslogan para ganar un partido de fútbol o conseguir un ascenso. Pero en su contexto, Pablo está hablando de su capacidad para contentarse tanto en la abundancia como en la escasez, tanto con el estómago lleno como con hambre. Es un versículo sobre la perseverancia en medio de las dificultades, no sobre el éxito mundano. Manejar mal la palabra de Dios es un asunto serio. Significa hacer que Dios diga algo que no dijo. Significa ofrecer falsas esperanzas o imponer cargas que Él nunca quiso que lleváramos. Por eso, el llamado de Pablo a ser un obrero aprobado es tan vital. ¿Cómo nos convertimos en tales obreros? Primero, a través de la diligencia. La palabra griega es espoudazo, que significa esforzarse, ser celoso, apresurarse. El conocimiento profundo de la Escritura no llega por ósmosis. Requiere esfuerzo, disciplina y tiempo. Requiere que apaguemos Netflix y abramos nuestra Biblia. Requiere que estudiemos, no solo que leamos superficialmente. Segundo, a través de la humildad. Debemos acercarnos a la Escritura no como maestros que vienen a juzgarla, sino como discípulos que vienen a sentarse a los pies de Jesús para aprender. Esto significa estar dispuestos a que la palabra nos corrija, nos confronte y cambie nuestras ideas preconcebidas. Tercero, a través de la interpretación correcta. Esto implica prestar atención al contexto. ¿Quién escribió el libro? ¿A quién fue escrito? ¿Cuál era la situación histórica y cultural? ¿Qué tipo de literatura es? Historia, poesía, profecía, epístola. La regla de oro es: la Escritura interpreta a la Escritura. Un pasaje oscuro debe ser iluminado por uno claro. Y cuarto, a través de la obediencia. El objetivo final del estudio bíblico no es acumular conocimiento, sino transformar nuestra vida. Como dice Santiago en su epístola, capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Este llamado no es solo para pastores y teólogos, es para cada creyente. Eres un padre o una madre, estás cortando rectamente la palabra para tus hijos. Eres un amigo, estás dando consejos basados en la verdad de Dios o en la sabiduría del mundo. Eres un creyente en un mundo que observa. Tu vida refleja un entendimiento correcto y una aplicación fiel de la palabra que dices creer. La cuarta lección es un llamado a la artesanía espiritual. Se nos ha confiado el material más precioso del universo, la palabra de verdad. Y Dios nos llama a ser obreros que no tienen de qué avergonzarse, que la manejan con la habilidad, la precisión y la reverencia que merece, porque las almas dependen de ello, y la eternidad está en juego. Huir del pecado y perseguir la justicia. La batalla espiritual no solo se libra en el campo de la doctrina, sino también en el terreno del corazón. Pablo, el estratega maestro, ahora le da a Timoteo una táctica de combate de dos frentes, una estrategia que es tanto defensiva como ofensiva. Es uno de los versículos más prácticos y poderosos de toda la carta. Lo encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 2,
Versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Analicemos esta orden. La primera parte es una retirada estratégica. Huye. Fíjate que Pablo no dice razona con, modera o resiste las pasiones juveniles. Dice huye. Feugo en griego es la misma raíz de nuestra palabra fugitivo. Significa correr para salvar tu vida, sin mirar atrás, como si escaparas de un edificio en llamas o de una bestia salvaje. ¿Qué son estas pasiones juveniles? No se refieren solo a la lujuria sexual, aunque ciertamente la incluye. Se refieren a todo el espectro de deseos impulsivos e inmaduros que batallan contra el alma, el orgullo, la ambición egoísta, el amor por la controversia, la impaciencia, la ira, la necesidad de tener siempre la razón. Son las chispas que, si no se apagan, pueden incendiar una vida, un ministerio o una iglesia entera. Pablo nos está dando una lección de humildad radical. Nos está diciendo que hay ciertas tentaciones con las que no debemos intentar negociar. No debemos confiar en nuestra propia fuerza de voluntad para vencerlas. La estrategia más sabia y valiente es, a menudo, la retirada. La Biblia está llena de ejemplos. Piensa en José en Génesis, capítulo 3. Cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo día tras día, él no se quedó a debatir con ella. No trató de manejar la situación. La Escritura dice que él huyó y salió corriendo, dejando su manto en las manos de ella. Prefirió perder su reputación y su libertad antes que perder su integridad ante Dios. José entendió el principio de la huida. Ahora contrastémoslo con el rey David en 2 de Samuel, capítulo 11. Desde la azotea de su palacio vio a Betsabé bañándose. En lugar de huir, se detuvo, miró, codició, preguntó, y luego actuó. Ese momento de vacilación, esa negativa a huir de la tentación, lo condujo a una espiral de adulterio, engaño y asesinato que trajo una calamidad devastadora sobre él y su familia. La lección es clara. Hay momentos en que la victoria no se gana luchando, sino huyendo. Huir de una conversación llena de chismes, huir de un sitio web que alimenta la lujuria, huir de una relación que te aleja de Dios, huir de una situación que sabes que despertará tu orgullo o tu ira. Huir no es cobardía, es sabiduría espiritual. Pero la estrategia de Pablo no es solo defensiva. La santidad no es simplemente un vacío creado al evitar el mal. Ese vacío debe ser llenado activamente con el bien. Por eso, la segunda parte de la orden es una persecución agresiva. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. La palabra griega para seguir es dioko, que significa perseguir, cazar, correr tras algo con intensidad. Es la misma palabra que Pablo usa en otros lugares para describir cómo él, antes de su conversión, perseguía a la iglesia. Es una búsqueda apasionada y decidida. No es suficiente con dejar de hacer lo malo. Debemos perseguir activamente lo bueno. ¿Qué debemos perseguir? La justicia. Esto es la integridad moral. Vivir una vida que esté en línea con el carácter y los mandamientos de Dios, tanto en público como en privado. La fe, no solo creer en Dios, sino confiar activamente en Él, depender de sus promesas y vivir a la luz de su fidelidad, especialmente cuando las cosas son difíciles. El amor agapé, el amor desinteresado y sacrificial que busca el bien del otro por encima del propio. Es el fruto más grande del Espíritu. La paz, no solo la ausencia de conflicto, sino la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la armonía interna que viene de una relación correcta con Él y la búsqueda activa de la reconciliación con los demás. Huir del pecado y perseguir la justicia son las dos alas que permiten que el alma del creyente se eleve. Intentar hacer una sin la otra es como intentar volar con una sola ala.
Si solo huyes del pecado, te volverás legalista y temeroso, enfocado en lo que no debes hacer. Si solo intentas perseguir la justicia sin una separación radical del pecado, tu esfuerzo será constantemente saboteado y contaminado. Y Pablo añade un elemento final y vital a esta estrategia: el compañerismo. Dice que debemos perseguir estas virtudes con los que de corazón limpio invocan al Señor. No podemos hacerlo solos. Estamos diseñados para correr esta carrera en comunidad. Proverbios capítulo 13, versículo 20, nos advierte: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Necesitamos hermanos y hermanas en Cristo que nos animen, que nos hagan rendir cuentas, que oren por nosotros y que corran a nuestro lado. El aislamiento es el caldo de cultivo perfecto para la tentación. La comunidad piadosa es nuestra mayor red de seguridad y nuestro mayor catalizador para el crecimiento. La quinta lección es, por tanto, un plan de batalla para la santidad personal. Examina tu vida. ¿De qué necesitas huir hoy mismo? ¿Qué conversación, qué hábito, qué relación, qué contenido digital está envenenando tu alma? Toma la decisión radical de correr en la dirección opuesta. Y luego, pregúntate, ¿qué estás persiguiendo con la misma intensidad? ¿Estás cazando la justicia, la fe, el amor y la paz con la misma pasión que el mundo persigue el dinero, el placer y el poder? ¿Y con quién estás corriendo? Porque la vida cristiana victoriosa no es pasiva. Es una huida deliberada de la oscuridad y una persecución apasionada de la luz, hombro con el pueblo de Dios. Reconocer los tiempos peligrosos. El tono de Pablo ahora se vuelve aún más serio, casi apocalíptico. Le da a Timoteo una advertencia profética, una descripción escalofriantemente precisa de la decadencia moral y espiritual que caracterizará a la sociedad en los últimos días. Y mientras escuchas, te darás cuenta de que no está describiendo un futuro lejano, está pintando un retrato de nuestro propio tiempo. Escucha la profecía en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5, También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. La palabra griega es chalepos, que significa difíciles, feroces, salvajes. Es la misma palabra que se usa en Mateo, capítulo 8, versículo 28, para describir a los 2 endemoniados gadarenos que eran tan feroces que nadie podía pasar por su camino. Pablo está diciendo que los últimos días no serán simplemente difíciles, serán espiritualmente salvajes y moralmente caóticos. Y luego nos da una lista, un diagnóstico del corazón humano cuando se aleja de Dios. ¿Cuál es la raíz de todo este mal? La primera característica de la lista lo revela todo: amadores de sí mismos. El narcisismo, el ego entronizado. Cuando el yo se convierte en el centro del universo, todo lo demás se desmorona. De este amor propio surgen todos los demás vicios: amor al dinero, avaros, porque el dinero promete poder y autonomía al yo; orgullo y arrogancia, vanagloriosos, soberbios, porque el yo necesita ser exaltado por encima de los demás; falta de respeto a la autoridad; blasfemos, desobedientes a los padres, porque el yo no se somete a nadie, ni a Dios ni al hombre; falta de gratitud y santidad, porque un yo que se cree merecedor de todo no tiene nada que agradecer;
Ruptura de las relaciones fundamentales, sin afecto natural, implacables, calumniadores, traidores, porque el yo egoísta usa y descarta a las personas para sus propios fines. Falta de autocontrol, intemperantes, crueles, impetuosos, porque el yo exige la gratificación inmediata de sus deseos, sin importar el costo. Inversión de los valores morales, aborrecedores de lo bueno, porque lo que es bueno para Dios, humildad, servicio, sacrificio, es una amenaza para el yo exaltado. Idolatría del placer, amadores de los deleites más que de Dios. Esta es la conclusión lógica. El objetivo final de una vida centrada en el yo es la búsqueda incesante del placer personal. Mientras lees esta lista, ¿no sientes un escalofrío de reconocimiento? ¿No es esta una descripción precisa de la cultura que nos rodea? Una cultura obsesionada con los selfies, la fama, la autorrealización y los derechos individuales por encima de la responsabilidad comunitaria. Pero la parte más aterradora de la profecía de Pablo es la siguiente: que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esto es impactante. Pablo no está describiendo solo a la gente fuera de la iglesia. Está advirtiendo sobre una forma de cristianismo falso, una religión de fachada que se infiltrará en la propia iglesia. Son personas que van a la iglesia, cantan los himnos, usan el lenguaje cristiano, quizás incluso sirven en un ministerio, tienen la apariencia externa de la piedad, pero en sus vidas diarias niegan el poder del Evangelio para transformar el carácter. Su fe no ha afectado su amor por el dinero. Su relación con Jesús no ha quebrantado su orgullo. Su asistencia a la iglesia no ha sanado sus relaciones rotas. Son cristianos culturales, no discípulos convertidos. Hablan de gracia, pero viven para sí mismos. Como dijo Jesús en Mateo capítulo 15, versículo 8, «Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí». Esta es la advertencia más solemne de Pablo. En los últimos días, el mayor peligro no será el ateísmo abierto, sino una religiosidad vacía y sin poder que se hace pasar por el cristianismo verdadero. ¿Cuál es la instrucción de Pablo ante esta realidad? Es directa y sin concesiones. A esto se evita. No es un llamado al orgullo o al aislamiento, es un llamado al discernimiento y a la autopreservación espiritual. Pablo entiende que la mala compañía corrompe el buen carácter. Una exposición prolongada a un cristianismo comprometido y centrado en el yo inevitablemente enfriará tu propio fuego espiritual. Debemos ser sabios acerca de las voces que permitimos que nos influyan, los líderes que seguimos y las iglesias a las que asistimos. Pero esta profecía no es solo una ventana para mirar al mundo o a la iglesia, es un espejo para mirar nuestros propios corazones. ¿Hay algo de esta lista en mí? ¿He permitido que el amor propio eche raíces en mi vida? ¿Amo los deleites de este mundo más que a Dios? ¿Mi vida cristiana es una realidad transformadora o solo una apariencia de piedad? El propósito de esta advertencia no es asustarnos, sino prepararnos. No es para que nos desesperemos, sino para que discernamos. En un mundo espiritualmente salvaje, no podemos ser ingenuos. Debemos estar anclados en la verdad, llenos del Espíritu y rodeados de creyentes auténticos. Porque la promesa de Dios no es que nos sacará de los tiempos peligrosos, sino que nos preservará a través de ellos. Como Pablo mismo afirmará más adelante, «El Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial». Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 18. La sexta lección es un llamado a despertar. Abre los ojos, reconoce los tiempos en que vives, examina tu propio corazón y apártate de todo lo que se parezca a la piedad pero niegue su poder. Porque fuimos puestos en esta generación no por accidente, sino por diseño divino, para ser luces que brillan con más intensidad en medio de la creciente oscuridad.
La autoridad de la Escritura inspirada. En medio de la advertencia sobre la oscuridad y el engaño de los últimos días, Pablo no deja a Timoteo sin una brújula, sin un ancla, sin una luz. Le recuerda el único fundamento seguro en un mundo de arenas movedizas. No le señala a una experiencia mística, ni a la sabiduría humana, ni siquiera a su propio ejemplo apostólico, sino a algo eterno, inmutable y divino, la palabra de Dios. Aquí, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, encontramos una de las declaraciones más importantes de toda la Biblia sobre la naturaleza de la Biblia misma. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Analicemos esta joya teológica. La frase inspirada por Dios traduce una sola palabra griega, theopneustos. Es una palabra única que no aparece en ningún otro lugar. Está compuesta por theos, Dios, y pneo, respirar o soplar. Literalmente, la Escritura es exhalada por Dios. Esto es mucho más que decir que la Escritura es inspiradora. Una canción puede ser inspiradora. Un poema puede ser inspirador. Lo que Pablo está diciendo es radicalmente diferente. Está afirmando que la Biblia, en su totalidad, no se origina en la mente de los hombres, sino en la mente de Dios. Los autores humanos escribieron, sí, usando sus propios estilos, personalidades y contextos, pero el Espíritu Santo supervisó el proceso de tal manera que lo que escribieron fue precisamente lo que Dios quiso decir, la mismísima palabra de Dios, sin error. Es por eso que Jesús podía decir en Mateo, capítulo 5, versículo 18, que ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Es por eso que Pedro podía escribir en su segunda epístola, capítulo 1, versículo 21, que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia no es un libro que contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Esta verdad es el fundamento de todo. Si la Biblia es simplemente una colección de escritos humanos sobre Dios, entonces somos libres de elegir las partes que nos gustan y descartar las que no. Podemos ponerla al mismo nivel que otros libros sagrados o filosofías. Pero si es, como afirma Pablo, exhalada por Dios, entonces se convierte en la autoridad final e infalible para todo lo que creemos y cómo vivimos. Nos acercamos a ella no como críticos, sino como hijos que escuchan la voz de su Padre. Y porque es la palabra de Dios, no es meramente informativa, es transformadora. Pablo nos dice que es útil. Esta es una subestimación masiva. Es indispensable. ¿Para qué? Para enseñar, nos dice la verdad sobre quién es Dios, quiénes somos nosotros, cuál es nuestro problema, el pecado, y cuál es la solución, Cristo. Establece la doctrina correcta. Para redarguir, expone nuestro pecado, nos muestra dónde estamos equivocados. Es el espejo que revela la suciedad en nuestro rostro. Nos convence de nuestra necesidad de un Salvador. Para corregir, no solo nos muestra el error, sino que nos muestra el camino de regreso. Nos restaura el camino correcto cuando nos hemos desviado. Para instruir en justicia, nos entrena en cómo vivir una vida que agrada a Dios, nos moldea y nos disciplina para que crezcamos en santidad. Enseñanza, reprensión, corrección, instrucción. Estas son las 4 funciones de la palabra de Dios que nos llevan a la madurez. El escritor de Hebreos lo dice de esta manera en el capítulo 4, versículo 12.
porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Escritura es el instrumento quirúrgico del Espíritu Santo para sanar nuestras almas. ¿Y cuál es el resultado final de este proceso? Pablo lo deja claro, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra perfecto aquí no significa sin pecado, sino completo, maduro, equipado. La palabra de Dios es el medio por el cual Dios nos equipa para cumplir el propósito para el cual fuimos creados y redimidos. En una era de subjetivismo, donde la verdad es lo que cada uno siente, esta lección es un ancla indispensable. Nuestra fe no se basa en nuestros sentimientos, que cambian como el viento. No se basa en nuestras experiencias, que pueden ser engañosas. No se basa en las opiniones de la cultura, que son inconstantes. Nuestra fe se basa en la roca inamovible de la palabra exhalada por Dios. Por eso, la disciplina más importante en la vida cristiana es la inmersión diaria en la Escritura. No podemos esperar crecer espiritualmente si estamos desnutridos de la palabra. Jesús, citando Deuteronomio, le dijo a Satanás en Mateo, capítulo 4, versículo 4, «No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». La séptima lección nos llama de vuelta a casa, de vuelta al libro. ¿Tratas tu Biblia como una reliquia en una estantería o como tu pan de cada día? ¿Permites que su verdad te enseñe, te reprenda, te corrija y te entrene? ¿Construyes tu vida, tu familia, tu ministerio y tus decisiones sobre su fundamento? Porque en los tiempos peligrosos, cuando todas las demás voces griten confusión, la única voz que te mantendrá a salvo, la única luz que te guiará a través de la oscuridad, es la voz eterna e infalible de nuestro Dios, revelada en las páginas de la Sagrada Escritura. Aférrate a ella como si tu vida dependiera de ello, porque así es. Predicar la palabra sin cesar. Llegamos ahora al clímax de la carta, al encargo más solemne y directo de Pablo a Timoteo. Es como si el apóstol tomara a su joven hijo por los hombros, lo mirara fijamente a los ojos y le diera su orden final antes de marchar a su ejecución. Estas no son meras palabras, son un juramento sagrado, pronunciado ante el tribunal del cielo. Escucha la carga en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Te encarezco, la palabra griega es diamartiromai. Significa testificar solemnemente, encargar bajo juramento. Pablo está invocando la presencia de Dios Padre y de Cristo Jesús, el juez de toda la tierra, como testigos de esta comisión. Le está recordando a Timoteo que su ministerio no se realiza ante una audiencia de hombres, sino bajo la mirada omnisciente de Dios. Un día tendrá que rendir cuentas de su fidelidad a este encargo. ¡Qué peso! ¡Qué responsabilidad! ¿Y cuál es el núcleo de este encargo? Predica la palabra, no tus opiniones, no las últimas tendencias culturales, no historias entretenidas, no psicología popular. Predica la palabra, la misma palabra inspirada por Dios de la que acaba de hablar. El mensaje no es negociable, el contenido está divinamente establecido. Es el Evangelio de Jesucristo en toda su plenitud, su deidad, su encarnación, su vida sin pecado, su muerte sustitutiva, su resurrección corporal, su señorío y su segunda venida. Es el mensaje que confronta el pecado, exalta la gracia y llama a todos al arrepentimiento y la fe.
Luego Pablo le dice cuándo predicar, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué significa esto? Significa predicar cuando es conveniente y cuando es inconveniente, cuando la gente quiere escuchar y cuando no, cuando te aplauden y cuando te persiguen, cuando las puertas se abren y cuando se cierran de golpe. El predicador fiel no es un oportunista que espera las condiciones perfectas, es un heraldo que tiene una orden de su rey. Su mensaje es demasiado urgente para ser silenciado por la apatía o la oposición. Como un bombero que entra en un edificio en llamas, grita la advertencia sin importar si los ocupantes están molestos por ser despertados. Y Pablo también le dice cómo predicar: redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí vemos el ministerio pastoral equilibrado. Redarguye, reprender, es advertir contra el pecado y apelar a la conciencia. Exhortar o animar es alentar al débil y apelar al corazón. Este ministerio completo debe ejercerse de dos maneras, con toda paciencia, entendiendo que el crecimiento espiritual es un proceso lento y a menudo desordenado, y con doctrina, asegurándose de que cada aspecto de su predicación esté firmemente arraigado en la sana enseñanza de la Escritura. ¿Por qué esta urgencia? Pablo nos da la razón en los versículos 3 y 4, una profecía que ya hemos tocado pero que aquí alcanza su punto culminante, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Comezón de oír, qué imagen tan vívida. Pablo predice una era de consumidores espirituales, no de discípulos, gente que no busca la verdad que los transforma, sino mensajes que los entretienen y afirman. Buscan predicadores que les rasquen sus oídos espirituales, que les digan lo que quieren oír, que son buenos, que Dios solo quiere bendecirlos, que no necesitan cambiar. Y encontrarán un suministro interminable de maestros dispuestos a satisfacer esa demanda a cambio de popularidad y ganancias. Apartarán sus oídos de la verdad a sana doctrina y se volverán a las fábulas, mensajes centrados en el hombre, teologías falsas, mitos espirituales. En un clima así, la tentación para el predicador es inmensa: suavizar el mensaje, eliminar las partes ofensivas, predicar sobre bendiciones sin mencionar el arrepentimiento, hablar de los beneficios del cristianismo sin hablar del costo del discipulado. Es la tentación de dar a la gente lo que quiere en lugar de lo que necesita. Por eso, la orden de Pablo a Timoteo y a cada predicador fiel hoy es: resiste esa tentación, mantén el rumbo. En el versículo 5 concluye: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, sé sobrio, mantén la cabeza fría, no te dejes llevar por las modas, soporta las aflicciones, prepárate para el rechazo que vendrá por predicar la verdad. Haz obra de evangelista, nunca olvides la misión central de buscar a los perdidos, cumple tu ministerio. Termina lo que Dios te llamó a hacer, sin desviarte. Esta octava lección es el corazón del legado de Pablo. Es un llamado a la fidelidad radical en la proclamación. Y no es solo para los que están detrás de un púlpito. Todos somos llamados a ser testigos. ¿Estás proclamando la palabra en tu esfera de influencia? A tus hijos, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo. ¿Lo haces a tiempo y fuera de tiempo? Lo haces con paciencia y verdad, porque en una era de comezón de oír, el mundo no necesita más rascadores de oídos, necesita más trompetas, más voces que, con amor y urgencia, prediquen la única palabra que tiene el poder de despertar a los muertos y dar vida eterna. Terminar la carrera con fidelidad. Y ahora, el apóstol baja la mirada de su encargo a Timoteo y la vuelve hacia adentro, hacia su propia vida.
Con la muerte a solo unos pasos de distancia, hace un balance final. Lo que sigue no es una jactancia orgullosa, sino el testimonio humilde y poderoso de un hombre que sabe que ha dado todo por su rey. Es el epitafio que él mismo escribe, una de las declaraciones más conmovedoras y triunfantes de toda la Escritura. La encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Desglosemos este testamento triple. Primero, he peleado la buena batalla. La vida cristiana, para Pablo, nunca fue un patio de recreo, sino un campo de batalla, agón, de donde viene nuestra palabra agonía. Desde el momento de su conversión en el camino a Damasco, su vida fue una lucha incesante. Luchó contra las fuerzas espirituales de las tinieblas, luchó contra los falsos maestros que intentaban pervertir el Evangelio, luchó contra la oposición de las autoridades judías y romanas, e incluso luchó, como todos nosotros, contra su propia carne, su aguijón que lo mantenía humilde. Pero la suya fue una buena batalla, una batalla noble, porque no luchaba por su propia gloria, sino por la gloria de su comandante. Segundo, he acabado la carrera. Pablo retoma la metáfora del atleta. La vida cristiana no es un sprint, es un maratón de resistencia. Muchos comienzan bien, con un estallido de entusiasmo, pero pocos terminan con fidelidad. Se distraen, se cansan, se rinden. Pablo no. Desde que Jesús lo llamó, corrió con una determinación inquebrantable, con los ojos fijos en la meta. Soportó el agotamiento, las heridas, la soledad del corredor de fondo. Y ahora, al cruzar la línea de meta, puede decir, lo logré. Terminé el recorrido que Dios trazó para mí. No se trata de la velocidad, sino de la perseverancia. Tercero, he guardado la fe. Aquí volvemos al primer encargo. No solo ha guardado su propia fe personal, sino que ha protegido el depósito de la fe, el cuerpo de la verdad del Evangelio que le fue confiado. En un mundo que intentaba diluirla, distorsionarla y destruirla, Pablo se mantuvo como un guardián fiel. Nunca comprometió la verdad por seguridad. Nunca cambió la integridad por popularidad. Pudo enfrentar a su Señor y decir, el tesoro que me confiaste, lo he protegido con mi vida. Pelear, acabar, guardar, este es el resumen de una vida bien vivida para Cristo. Y por esta fidelidad, Pablo mira más allá de la espada del verdugo y ve su recompensa. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. No es una corona que él haya ganado por sus propios méritos, sino una corona que le es otorgada por la gracia de Dios a través de Cristo, el juez justo. Es la recompensa por una vida de perseverancia fiel. Y aquí viene la parte más hermosa y alentadora. Pablo abre sus brazos y nos incluye a todos en esta promesa, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La corona no es solo para los superapóstoles o los mártires, es para ti y para mí. ¿Cuál es la calificación? Amar la venida de Jesús. ¿Qué significa eso? Significa vivir con una perspectiva eterna. Significa que tu mayor anhelo no es la comodidad de esta vida, sino el regreso de tu Rey. Significa que tus decisiones, tus prioridades y tus afectos están moldeados por la esperanza de la eternidad. Amar su venida es lo que te da la fuerza para pelear la buena batalla, para acabar la carrera y para guardar la fe, porque sabes que este mundo no es tu hogar final. Esta novena lección es el legado de Pablo encarnado. No es solo una enseñanza, es un testimonio vivo. Nos muestra el final del camino.
nos muestra que es posible por la gracia de Dios llegar al final de nuestras vidas sin remordimientos, con la conciencia limpia y con una gozosa anticipación de la eternidad. Nos desafía a preguntarnos, ¿cómo estoy corriendo mi carrera? ¿Estoy peleando la buena batalla contra el pecado en mi vida y por la verdad en mi generación? ¿O estoy tomando atajos, evitando el conflicto, buscando una vida cristiana fácil? ¿Estoy guardando la fe o la estoy comprometiendo poco a poco? Un día, tú y yo también llegaremos al final de nuestra carrera, y en ese momento lo único que importará no será cuánto dinero acumulamos, cuánta fama obtuvimos o cuántos placeres experimentamos. Lo único que importará será si podemos decir junto con Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Que este testimonio te inspire a correr con una nueva determinación, a levantarte si has caído, a seguir adelante si estás cansado, porque la carrera es difícil, pero la corona es eterna, y el juez justo te espera en la línea de meta. La promesa de la liberación divina. Hemos llegado a la última lección del testamento de Pablo, y es quizás la más profunda. Después de reflexionar sobre su vida de lucha y fidelidad, Pablo levanta la vista una última vez, no hacia el pasado ni hacia el presente, sino hacia su futuro inmediato y eterno. Rodeado por la oscuridad, abandonado por muchos, enfrentando una muerte segura, proclama una de las confesiones de fe más poderosas y desafiantes de todos sus escritos. La encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 18. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A primera vista, esta declaración puede parecer confusa. ¿Cómo puede Pablo decir que el Señor lo librará cuando sabe que está a punto de ser ejecutado? ¿No es la decapitación una obra mala de la que no será librado? Aquí es donde la fe de Pablo, purificada en el fuego de la aflicción, alcanza su máxima claridad. Él ha llegado a entender una verdad que muchos de nosotros luchamos por comprender. La liberación de Dios no siempre es una liberación de la prueba, sino una preservación a través de la prueba para una gloria eterna. Pablo no está esperando un rescate de último minuto, no cree que un ángel vaya a abrir las puertas de la prisión como lo hizo para Pedro. Su confianza no está en un cambio de circunstancias terrenales, su confianza está en el carácter inmutable de Dios. Cuando dice, el Señor me librará de toda obra mala, no se refiere a la espada del verdugo, se refiere a las verdaderas obras del mal, la tentación de amargarse, la desesperación, el miedo, la apostasía. La espada puede matar su cuerpo, pero no puede tocar su alma. El mal no puede forzarlo a negar a su Señor en su último aliento. Satanás puede ganar la batalla por su vida terrenal, pero ha perdido la guerra por su alma eterna. Esa es la verdadera liberación. Luego añade, y me preservará para su reino celestial. La palabra preservar aquí es soso, la misma palabra para salvar. Pablo está diciendo, el Señor me salvará hasta el final, me llevará a salvo a casa. La muerte no es una derrota, es la puerta de entrada a su verdadero hogar. Es el transporte que lo llevará de la prisión de Roma a la presencia de su Rey. Esta es la perspectiva que lo sostuvo a lo largo de toda su vida. Es lo que le permitió cantar himnos en la cárcel de Filipos después de ser azotado. Es lo que le permitió enfrentar naufragios, apedreamientos y traiciones sin perder la esperanza. Él sabía que su vida estaba escondida con Cristo en Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 3. Y que nada, absolutamente nada, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, podría separarlo del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Romanos, capítulo 8, versículos 38 y 39.
Esta confianza no era teórica, se basaba en su experiencia. En el versículo anterior, el 17, había dicho: «Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas». En su primera defensa legal, cuando todos lo abandonaron, Jesús no lo hizo. El Señor fue fiel, y si fue fiel entonces, será fiel hasta el final. Esta 10ª y última lección es el ancla del alma cristiana. Es la certeza de que, sin importar lo que enfrentemos en esta vida, enfermedad, pérdida, traición, persecución e incluso la muerte, nuestro Dios es un libertador y un preservador. Quizás estás atravesando un valle oscuro en este momento, te sientes abandonado, oras por liberación, pero las murallas de tu prisión no se mueven. Las palabras de Pablo son para ti. Dios puede que no te libre de la prueba, pero te promete preservarte a través de ella. Te promete que esa prueba no destruirá tu fe, sino que la refinará. Te promete que Él estará a tu lado, dándote fuerzas, y te promete que al final te llevará a salvo a su reino celestial, donde enjugará toda lágrima de los ojos. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. La fidelidad de Dios no se mide por nuestra comodidad terrenal, sino por nuestra seguridad eterna. Y al contemplar esta asombrosa promesa, Pablo no puede hacer otra cosa que estallar en adoración. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Su doxología final no es un susurro resignado, sino un grito de victoria. La gloria de Dios no se ve disminuida por el sufrimiento de sus siervos, se magnifica en Él. Así concluye el testamento de Pablo, no con una nota de tristeza, sino con una sinfonía de esperanza, confianza y adoración. Nos enseña que Dios mismo es nuestra liberación. Él es nuestro refugio en la tormenta, nuestra fuerza en la debilidad, nuestra confianza en la muerte y nuestra corona en la eternidad. Y así, la pluma del apóstol se detiene. El papiro está lleno, el testamento está completo, los ecos de su última carta se desvanecen en la penumbra de la celda romana, pero su mensaje apenas comienza a resonar a través de la historia. Lo que hemos recibido no son simplemente las reflexiones de un hombre al borde de la muerte. Hemos recibido una convocatoria divina, un manual de supervivencia espiritual, un llamado a las armas para cada generación de creyentes que se atreva a tomar en serio el seguimiento de Cristo. Desde la primera lección hasta la última, un hilo dorado une todo el mensaje de Pablo, la perseverancia a través de la fidelidad. Sé fiel a la verdad, guardándola sin compromiso. Sé fiel en tu testimonio, proclamándolo sin vergüenza. Sé fiel en la lucha, soportándola sin rendirte. Sé fiel a la palabra, manejándola con precisión. Sé fiel en la santidad, huyendo del pecado y persiguiendo la justicia. Sé fiel en el discernimiento, reconociendo el engaño de los tiempos. Sé fiel a la autoridad de la Escritura, construyendo tu vida sobre ella. Sé fiel en la proclamación, predicando la palabra sin cesar. Sé fiel hasta el final, terminando la carrera con honor. Y sé fiel en la confianza, descansando en la promesa de que Dios te llevará a salvo a casa. Esta es la esencia del cristianismo auténtico. No es una religión de comodidad, sino un llamado al compromiso. No es una búsqueda de la autorrealización, sino un camino de autonegación. No es para los débiles de corazón, sino para aquellos que, aunque débiles en sí mismos, encuentran su fuerza en el poder inagotable de Dios. Si somos honestos, al escuchar estas palabras, todos sentimos nuestra propia debilidad. Hemos sentido el miedo que paraliza, el cansancio que nos invita a abandonar, la tentación de elegir el camino ancho y fácil. Como Timoteo, somos propensos a la timidez y al compromiso, pero la buena noticia es que esta carta no fue escrita para los perfectos, sino para los fieles. Y la fidelidad no significa nunca caer, significa levantarse cada vez que caes por la gracia de Dios.
El mismo Espíritu Santo que transformó a Pablo de perseguidor a apóstol, que dio valentía al tímido Timoteo, que sostuvo a la iglesia primitiva a través del fuego y la espada, es el mismo Espíritu que habita en cada verdadero creyente hoy. No estás solo en esta batalla. El poder que resucitó a Jesús de entre los muertos vive en ti. Así que la pregunta final que esta carta nos deja no es si el mundo se volverá más oscuro. Pablo nos aseguró que lo hará. No es si enfrentaremos oposición. Jesús nos garantizó que la enfrentaremos. La verdadera pregunta que resuena desde esa celda romana hasta tu corazón en este mismo momento es: ¿permanecerás firme? ¿Serás tú uno de los que guardan la fe en una generación que la abandona? ¿Serás tú una voz de verdad en medio de un coro de mentiras? Terminarás tu carrera, no necesariamente como el más rápido o el más famoso, sino como uno de los fieles. Si tu corazón arde con un sí, si tu alma anhela responder a este llamado, entonces no esperes más. Este no es solo un momento para sentirte inspirado, es un momento para consagrarte de nuevo. Es el momento de trazar una línea en la arena y declarar, como Pablo: no retrocederé, no comprometeré el Evangelio, no viviré para la aprobación de los hombres, correré mi carrera hasta el final. Este mensaje, el testamento de Pablo, es una antorcha. Él se la pasó a Timoteo. Timoteo se la pasó a otros. Y a través de los siglos ha llegado hasta nosotros hoy. Ahora la antorcha está en tus manos. ¿Qué harás con ella? Si esta llama ha encendido algo en tu espíritu, no dejes que se apague. Aviva el fuego. Compártelo. Pasa esta antorcha a alguien que necesite fuerza, que necesite valor, que necesite recordar que no estás solo en esta carrera. Al compartir este mensaje, te unes a esa cadena ininterrumpida de fidelidad que comenzó en una prisión romana hace casi 2000 años. Y queremos correr esta carrera contigo. Queremos saber cómo este mensaje te ha hablado. Deja un comentario abajo y dinos cuál de estas 10 lecciones resonó más fuerte en tu corazón en esta etapa de tu vida. Tu testimonio puede ser el ánimo que otra persona necesita para seguir corriendo. Finalmente, si deseas seguir siendo equipado y fortalecido con la verdad inmutable de la palabra de Dios, suscríbete a nuestro canal. Únete a esta comunidad de creyentes que, juntos, estamos decididos a pelear la buena batalla, acabar la carrera y guardar la fe. Recuerda, no fuiste creado para sobrevivir en esta era. Fuiste llamado a vencerla. No fuiste salvado para permanecer en silencio. Fuiste salvado para proclamar. No fuiste escogido para rendirte. Fuiste escogido para perseverar hasta el fin. Corre tu carrera, guarda la verdad, predica la palabra y termina fuerte hasta que lo veamos cara a cara. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes.